Bien, a continuación tenemos la participación del señor Percy Quispe Farfán. Él es docente universitario y agente de aduanas, quien nos va a hablar acerca del impacto del TLC Perú-China en los emprendedores, comerciantes y empresarios peruanos, a quien nos recibimos con la más cordial bienvenida. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a Edgar Tello, congresista, presidente de la Comisión Exterior y Turismo, por la deferencia hacia mi persona de haber invitado a este importante foro. Bueno, quisiera empezar reflexionando los importantes datos, ¿no?, que ha dado nuestro José Castillo, porque en unas capacitaciones, en PROM Perú que tenía, me acuerdo mucho que agrupamos a muchos importadores y todos alzaban su voz de protesta por el tema de los textiles, ¿no? Decían, ¿cómo es posible este TLC que está impactando, que nos está perjudicando? Justamente la capacitación en PROM Perú, allá por los años 2011, 2012, agrupaba a los empresarios de Gamarra y los dirigentes decían estos temas, ¿no? Entonces, nosotros como capacitadores lo que le decíamos, y consultores le decíamos, primero hay que analizar este tema, ¿no? Primero, para ver un TLC tenemos que analizar si esa mercancía se encuentra negociada. Comencemos por ahí. Segundo, tenemos que ver los mecanismos de acreditación de origen. Tercero, el transporte directo. ¿Se encuentra negociada esa mercancía? Comenzamos a revisar, ¿no?, el TLC y efectivamente, ¿no?, ¿cómo puede haber impacto si esta mercancía no se encuentra negociada? O sea que cuando se importa o se trae, sigue pagando arancel. Eso es importante, ¿no? Y ahora también importante es analizar el tema de la canasta de desgravación. En el TLC con China existe una canasta de desgravación, igual que todos los TLCs. Entonces muchos se preguntarán, ¿y qué es la canasta de desgravación? Cuando firmamos un TLC con China, había categorías, ¿no? Categoría A, B, C, otro TLC en Estados Unidos, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, pero agrupan un conjunto de partidas. Una canasta de grabación, por ejemplo, por decir la categoría, significa que se firma el TLC hoy y mañana el arancel es 0. Podría ser una categoría B que se va a desgravar en 5 años, otra categoría de desgravación que se va a desgravar en 10 años, de acuerdo a la sensibilidad del producto. Y eso también es importante conocerlo, ¿no? Porque hay una palabrita que se llama en los tratados de libre comercio, y que muy pocos lo conocen, porque muchos importadores y exportadores me lo preguntan, el tema del arancel base. Porque de ahí comienza la canasta de desgravación. ¿Y qué es el arancel base? Es el arancel que estaba vigente cuando se inició las negociaciones con el Tratado de Libre Comercio. En las estadísticas que les he traído, que no quisiera yo leer, pero están ahí en las diapositivas, lo que se puede apreciar, ¿qué cosa es? Que había un incremento, ¿no?, tanto en las importaciones y exportaciones. Los que no estaban de acuerdo con los TLC y nos decían, ¿pero por qué vamos a firmar un TLC con China hace 10, 12 años? ¿Por qué si nuestro mineral se vende solito? No, cualquier país nos compra nuestro mineral. El cobre, el oro lo vende cualquier. Y a China solamente le exportamos mineral. ¿Pero por qué se firma el TLC con China? Esa era la pregunta, ¿no? Y siempre por ahí alguien decía algo importante, es que queremos promover nuestras exportaciones no tradicionales. Y aquí a 12 años que pasó el TLC se ha logrado eso, ¿sí? Ya exportamos muchos productos. Pero ¿qué es lo que nos falta, no? Y el tema es que si estamos importando y exportando más, el pilar 3 del plan exportador nos habla sobre la facilitación del comercio exterior y la eficiencia de la cadena logística. Ya la aduana peruana no es un ente recaudador, hoy es un ente facilitador. Esto es importante señalarlo, ¿no? Porque hubo un estudio en el Banco Mundial en el año 2017, donde, por varios indicadores, la aduana peruana, así por poquito, no se convirtió en una aduana de clase mundial.
Yo creo que hoy, con todo lo que ha avanzado la SUNAT, la aduana, ya se ha vuelto, para mi criterio, una aduana de clase mundial, porque tenemos la exportación digital, tenemos la importación digitalizada, y eso ha facilitado el comercio exterior. Pero ¿cuál es el problema hoy? Justo hemos estado haciendo unas consultorías con un país, con otros países, y justamente también con el tema de MINCETUR, con el Banco Interamericano de Desarrollo, en este año. Y hemos encontrado bastantes problemas. Y uno de los problemas y los retos para nuestro país es el tema de que, si bien es cierto, SUNAT está muy avanzado, las entidades que están gubernamentales que están al lado de él, por ejemplo, DIGESA, SENASA, CERFOR, no lo están. Ahí hay una brecha, y cuando hay una brecha hay un problema. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que SUNAT trabaja con una gestión de riesgos. No es la SUNAT de antes. Antes todo era reconocimiento físico, canal rojo. O sea, la mercancía que llegaba o salía se revisaba. Hoy no. Hoy no. 3% solamente se revisa. Y se usa mucho tecnología intrusiva. Correcto. ¿Quién lo hace? SUNAT. Mis respetos para la aduana peruana. Una aduana de clase mundial, creo ya. Pero, ¿y el resto? Nos dicen las estadísticas, gracias por ponerla, o por sacarla. ¿Qué nos dice? Que hay bastantes exportaciones. ¿Somos exportadores de qué? De arándanos. ¿Sí? No, no hay problema. No. Pero una consulta. Sí, estaba ahí, pero ya lo sacaron. Sí, no, mejor. No, está bien. Está bien. Pero es importante porque son estadísticas, ¿no? Las estadísticas son... Pero dice que exportamos bastante fruta, bastante agro. Esa es nuestra exportación. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Es requisito para exportar un permiso fitosanitario? No. O sea, la aduana igual sale. ¿Pero para qué es importante? Para el cliente del exportador. O sea, para poder ingresar al otro país. SENASA tiene este problema. El 100% de la mercancía lo revisa. ¿Qué hace otros países, como el EIFES en Estados Unidos? Usa gestión de riesgos. O sea, no todo revisa. Entonces ahí demora. CERFOR también. Le preguntamos a CERFOR, en este año que estuvimos haciendo la consultoría, ¿sí? ¿Por qué ustedes revisan? No, es que hay un convenio internacional que nos pide que tenemos que revisar. Bueno, será así. Será así. Le preguntamos a SENASA, ¿y por qué solamente ustedes trabajan hasta a las 4:30? ¿Por qué no tenemos personal? Pero contraten más, no tenemos presupuesto. ¿Pero por qué hasta las 4:30? Ah, sí, ¿saben por qué? Porque tiene que estar de día, pues. Tiene que estar de día. Porque si está de tarde ya no podemos ver el producto y no podemos hacer nuestro certificado fitosanitario. Pero ustedes no certifican el campo, no ven el empaque y luego no ven el protocolo de corte. Sí, pero tiene que ser por 3 partes a revisar. Si no, no se puede dar certificado fitosanitario. Les preguntaba yo, ¿eso es facilitar el comercio exterior? ¿O es poner trabas al comercio exterior? No. Entonces, yo les decía, en otros países existe una gestión de riesgo. No, somos SENASA, no puede haber gestión de riesgo. No, sí tiene que haberlo. Tiene que haberlo. Ahora, la libre plática. Conversamos con el gobierno regional del Callao. O sea, ¿qué es la libre plática? No es cuando un buque llega al Callao, ¿y qué tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es que tiene que subir un médico a revisar la tripulación. ¿El médico solamente? No, también migraciones, para ver, no, por ahí hay un polizonte, me dice. Ah, ¿qué más? También tenemos que revisar, pues, ¿no? O sea, los médicos subirlo con la escalera de gato, subir y revisar que todo esté ok. Y recién le damos el permiso de ir a la plática. ¿Y cómo se hace? Le preguntaba yo. Fácil, por el BUCE, Ventanilla Única Portuaria, se transmite el documento único de escala y después yo lo imprimo. ¿Cómo? ¿Tú lo imprimes? Sí, lo imprimo para poder llevarlo al buque. ¿Y por qué lo imprimes? Ahí hay un problema, le digo. ¿No es supuestamente que estamos en un tema digital? Sí, pero así es, pues tengo que imprimirlo, ¿no? Mejor es impreso. ¿Por qué? ¿Por qué te demoras en imprimir? Y si no tienes papel, bueno, próximo día será. ¿Cuánto cuesta, me decían, un día que un buque esté en Bahía? Ese es un problema. Es un problema que tenemos que solucionar, porque si las exportaciones e importaciones han aumentado, lo que tenemos que hacer es ser eficientes en nuestra cadena logística. Tenemos que facilitar el comercio exterior.
El transporte de carga, ¿no? Hablábamos justamente con el gerente de Talma y le preguntamos sobre el tema de la carga. ¿Qué nos decía él? Nos decía algo interesante, ¿eh? Nos decía, la carga no vienen transportistas de carga, cargueros no van a venir al Perú, porque todo se lleva en las panzas de los aviones. Ah, en las panzas de los aviones, ¿sí? O sea, transporte pasajero, lógico. Yo me he ido hace poquito a otro país y me cobran hasta un kilo me paso de mi maleta y multa $100. Claro, porque están llevando carga. Está mal, está bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Me decía, ¿cuál es el problema en el Perú? Sí, se produjo espárragos, por ejemplo, supongamos, ¿no? En Ica o en Piura o en, no sé, en otra ciudad. La lógica nos diría, lleva el avión, ¿no es cierto?, Iquitos, traes el espárrago acá y lo llevas a otro país. Sí, pero si voy a ir a recoger el espárrago Iquitos o el espárrago Piura, me tienes que pagar el flete, ida y vuelta. ¿Pero por qué? Porque me voy vacío a la ida. Esa es una desventaja para un exportador peruano, porque tiene que pagar su costo de flete sube y no puede ser competitivo. ¿Qué han hecho, por ejemplo, los exportadores de espárragos? Prefieren mandarlo en marítimo, en buque. Lo mandan en buque. ¿Qué importa que pierdan el 15%? Dicen que el espárrago cortado dura 22 días vivo. O sea, para que esté fresco. Premium. El flete de estas son 15 días, le queda 7. Pero el flete aéreo es 10 veces más caro. Son problemas que tenemos que tratar de solucionar los exportadores. El tema de la OEA con China, que es el tema de hoy, se está tratando de hacer el reconocimiento mutuo. Mire, esto es algo importante, ¿eh? Y ojalá que no esté en la SUNAT acá, no está, todavía no llega. Le decíamos, ¿no? 300 operadores de comercio exterior solamente son OEA. Nosotros le preguntábamos a los gerentes de empresas grandes por qué no es OEA. Nos dijeron algo que nos quedamos sorprendidos. Porque la SUNAT en su reglamento dice que tenemos que firmar una acción jurada que nunca hemos tenido multas. Que nunca. ¿Cómo voy a mentir? Decía el empresario. Yo sí he tenido multas. Hasta el mejor cazador de vez en cuando, una multita. Que me pongan un porcentaje. Entonces, no solamente es crear normas, señores. Es crear normas que se apliquen en la realidad. Normas que se puedan cumplir. Porque hay empresarios que sí tienen ética, que tienen responsabilidad social, exportadores peruanos. Sin ir muy lejos, ¿no es cierto? Nosotros éramos el primer exportador de espárragos y lo seguimos siendo. Pero ¿qué hizo esta empresa Camposol? Hizo algo interesante, ¿no? Comenzó a cambiar su producto, buscar un producto sustituto en las tierras que ya no podía sembrar espárragos, que sembró arándanos. Hoy, primer exportador de arándanos. Y también se demanda a China. ¿Qué compra China, por ejemplo, lo que teníamos? Mira el empresario cómo piensa. En China, ¿qué pasa con China? La gente tiene su cierta edad, son longevos. ¿Qué necesita China? Antioxidantes. ¿Qué exportamos a China? Pecanas, frutos secos. Entonces, esa es la visión, ¿no?, que tenemos que tener. Y eso nosotros lo llamamos, pues, en varias universidades, inteligencia comercial internacional. Muchísimas gracias. Bien, damos gracias al docente universitario y agente de aduanas, el doctor Percy Quispe Farfán, porque nos ha ilustrado también con parte de su ponencia de la otra cara del TLC Perú-China. San Marcos, y hemos tenido bastantes foros de estos temas, también en PROM Perú, y con los dirigentes, ¿no?, de Gamarra, porque hicimos unos estudios, una investigación sobre el impacto, pero ¿qué impacto puede tener si las líneas arancelarias no están negociadas? Entonces, debe haber otros factores, como usted dice, ¿no? Existen otros factores, y los factores que hemos encontrado es la devaluación, es el dumping. Entonces hay algunos, y también es el tema del propio importador, ¿no? Comentaba, por ejemplo, Henry, que es empresario, y que eso yo también lo vi en el 2014, cuando los chinos ofrecieron traer estos lápiz, y le preguntaban, ¿no?, al empresario peruano, ¿cuál vas a traer?, ¿no? Y el peruano escogía el más barato, siempre el más barato. Y en China hay productos que ya saben que los peruanos compramos, porque el consumidor peruano consume lo más barato.
Pero si se dan cuenta de las estadísticas, Perú exporta a China textiles, porque el algodón peruano es reconocido. Yo he tenido la suerte de estar en otros países y he encontrado las marcas más exclusivas, ¿sí? Hecho en Perú. Algodón peruano. Marca Lacoste, por ejemplo. Un polo, 60 euros, 80 euros. En Ecuador, caro, en Brasil también lo he encontrado. Pero ¿qué es lo que sucede? El peruano paga, el algodón peruano, el precio, prefiere pagar de repente lo más barato, lo más cómodo. Es un tema de consumidor. No es un tema, o sea, hay otros factores, o sea, no es el TLC, y eso ya se ha comprobado científicamente. O sea, no podemos echarle la culpa a decir el TLC. No, el TLC es, por eso que Gamarra está mal. No es así. Eso ya se lo ha demostrado. No solamente la ropa se importan telas. Hasta cierre de rey, que es peruano, el paquete cuesta 120 soles que viene. En cambio viene de China porque cuesta 30 soles. No, pero eso ya es su evaluación. El hilo, botón, todo. Esa es su evaluación. O sea, lo que hay ahí es... Lo que tenemos que hacer es seguir el copy, hacer ver qué está pasando, pero son otros factores. O sea, de repente el valor en aduanas, bajan el valor en aduanas, pero son empresarios que están haciendo de repente una competencia desleal. Pero no tienen nada que ver, o sea, no hay un impacto en el TLC. Y eso ya lo hemos comprobado en las universidades, como académicos, se ha hecho mucha investigación sobre ese tema. No hay impacto porque no están negociadas esas partidas. Ahora, el tema que preguntaba el caballero que mencionó mi nombre y me dijo qué opinaba sobre esta fruta, le voy a decir algo importante, ¿no? O sea, cuando hay una fruta, por ejemplo, que dijo, la fruta que no me acuerdo cómo se llama, el sanqui, si ustedes leen la bibliografía, porque yo lo primero que hice fue buscarlo en internet, ¿no es cierto? San Google, y dice que tiene antioxidantes, dice que baja de peso. O sea, yo voy a comprarlo ahorita, ¿no? O sea, porque dice que baja de peso. Pero ¿será verdad? Pregunto yo. Cuando pasaba eso, ¿qué hicieron los empresarios peruanos exportadores? Nos preguntaron a nosotros. Busquen investigadores americanos que comprueben que esa fruta tiene esas propiedades. El copoazú, por ejemplo. La maca. Médicos americanos dijeron, ajá, este producto, y lo publican en revistas interesadas científicas, en Scopus, en WOS, que se ve todo el mundo. Hay un libro, por ejemplo, en el internacional, el libro de Daniels, donde habla de los superfrutos peruanos. Lo ven en todo el mundo. Es un libro, un bestseller. Y esa fruta, lógicamente, comienza a tener demanda. O sea, lo que debemos hacer es pedir que investiguen. O sea, no, lo llevan, me dijo ser exportador y dejan el papel ahí. Sí, pues. Pero mandemos correos a investigadores, médicos, que hagan pruebas. El principio activo, que en verdad esa fruta no solamente dice que, sino que baja de peso, que tiene antioxidantes. Y le aseguro que en China, que justamente las estadísticas, que es personas de avanzada edad, van a consumir ese producto. ¿Sí? Bien. Gracias, profesor Quispe. La amiga, por favor. Y bueno, damos por clausurado el evento. Muchas gracias, muy buenas tardes y Dios los bendiga.